Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro séptimo capítulo de este emocionante taller ICAMEC. Hemos ido aprendiendo en el transcurso de los cursos anteriores el impacto de la hiperglicemia, el estrés oxidativo, los productos avanzados de la glicosilación a nivel cardiovascular. Tuvimos una sesión maravillosa de conversación en torno a lo que son los hábitos de alimentación, los hábitos de vida en la forma práctica para nuestra consulta diaria. Y empezamos a introducirnos un poquito en la terapia farmacológica muy necesaria para la gran mayoría de nuestros pacientes que desafortunadamente no logran el control de su enfermedad solamente con recomendaciones dietarias y nutricionales. Vimos cómo no solamente es el abordaje glucocéntrico, sino evaluar otros aspectos, como por ejemplo la seguridad, y no solamente la seguridad, sino el beneficio cardiovascular potencial de algunas estrategias terapéuticas. Hablábamos de que habían dos grupos novedosos, que son los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP-1, con grandes estudios y con gran evidencia. Hoy, el doctor Gilberto, que por supuesto es nuestro partner en este curso, nos hablará con detalle de los resultados y los estudios en seguridad cardiovascular. Bienvenido, Gilberto, y quiero que nos cuentes un poquito más de la evidencia desde el punto de vista cardiovascular de este grupo maravilloso de terapéutica que cobra especial valor cada vez más en el manejo de nuestros pacientes con diabetes. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Evidentemente, esto nos empezó a sorprender. En el año 2013 empiezan a publicarse los resultados de los primeros estudios de seguridad cardiovascular y es muy chévere porque con esta nueva exigencia, por decirlo de alguna manera, de la FDA, por primera vez empiezan a incluirse pacientes diabéticos de alto riesgo. En los estudios de medicamentos antidiabéticos, pues uno mete al diabético común y corriente para no ir a afectar los resultados. Pero estos estudios, estos requisitos hacen que por primera vez empiecen a estudiarse los pacientes diabéticos que ya se han infartado o que ya han tenido enfermedad cerebrovascular o que tienen muchas características de riesgo cardiovascular como tal. Los primeros estudios demostraron seguridad en términos generales con una pequeña advertencia del estudio SABOR, donde parecía que la saxagliptina generaba una estadísticamente significativo incremento en la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero todo cambia en el año 2015 cuando se publican los resultados del estudio EMPA-REP OUTCOME con empagliflozina, porque sorprendentemente es el primer trabajo que nos demuestra no solamente que era seguro desde el punto de vista cardiovascular, sino que reducía estadísticamente el desenlace cardiovascular combinado, el 3-PMACE. Cuando hablamos de 3-PMACE, Oscar, estamos hablando generalmente de una combinación de tres desenlaces: la muerte de causa cardiovascular, el infarto no fatal y el evento cerebrovascular no fatal. Y empagliflozina redujo de manera estadísticamente significativa el 3-PMACE. Y ustedes pueden observar en las gráficas cómo no solamente se redujo el 3-PMACE, sino que se redujo la muerte de causa cardiovascular, se redujo la mortalidad por todas las causas y, sorpresivamente, se redujo la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 35%. Ahora, no solamente se separaron las curvas desde el punto de vista estadísticamente significativo al final, sino que mira cómo desde el comienzo, desde los primeros meses y particularmente en la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, muy tempranamente, antes de los 3 meses ya las curvas se separaban a favor de empagliflozina. Posteriormente salen los resultados del estudio CANVAS con canagliflozina y posteriormente los resultados del estudio DECLARE. En general, lo que podemos decir es que los inhibidores de SGLT2 de manera contundente demostraron un beneficio importante a nivel de la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y un desenlace renal adverso mucho menos evidente, es decir, protegía a los pacientes de empeoramiento de la función renal. Luego salieron los estudios también de las otras moléculas, que también nos sorprendieron, ¿no, Oscar? Los de los agonistas de GLP-1. Absolutamente emocionantes. Vimos cómo, por ejemplo, tenemos hoy la certeza de que un agonista como el liraglutide reduce también de forma estadísticamente significativa el riesgo cardiovascular. Ahora, hay una diferencia entre uno y otro, Gilberto, y es que fíjate cómo la separación de las curvas es muchísimo más tardía con los GLP-1 versus los inhibidores SGLT2. ¿Tú qué opinas de cuál es por qué se produce esa diferenciación un poco más tardía con los GLP-1 y un resultado no tan dramático como sí pasa con los inhibidores SGLT2? Correcto, yo pienso que hay dos puntos importantes.
Los inhibidores de SGLT2, Oscar, empezaron como medicamentos antidiabéticos y en el capítulo anterior conversábamos cuáles son los mecanismos de acción, por qué producen esta glucosura y por qué sirven para bajar el azúcar, pero hoy en día estamos absolutamente convencidos que el efecto y el beneficio cardiovascular y renal no se logra solamente por la reducción del azúcar. De hecho, posiblemente es el efecto menos importante, es un valor agregado que ayude a bajar el azúcar, porque posteriormente estos estudios abrieron la puerta a evaluar los qué pasaba en pacientes con insuficiencia cardíaca, con o sin diabetes, y qué pasaba en pacientes con enfermedad renal avanzada proteinúrica, con o sin diabetes, y fíjate cómo los resultados fueron sorprendentes. Es decir, hoy sabemos que los inhibidores de SGLT2 funcionan por otros mecanismos, todos son hipótesis, nadie tiene la última palabra de cuál es el mecanismo exacto por el cual estos medicamentos han demostrado la reducción de complicaciones cardiorrenales. Con los agonistas de GLP-1 sucede algo parecido. Nadie sabe el mecanismo exacto, pero indudablemente, como tú mencionabas, las curvas se separan mucho más tardíamente, lo cual sugiere que el efecto no es tanto hemodinámico, sino que posiblemente es un efecto más antiinflamatorio a largo plazo que me lleva a una estabilización de la placa aterosclerótica. Por eso se vuelve tan interesante la posible combinación de medicamentos inhibidores de SGLT2 con agonistas de GLP-1. No tenemos un estudio de desenlace clínico que nos evalúe en un brazo inhibidor de SGLT2, en otro brazo agonista de GLP-1 y en otro brazo la combinación de los dos, a ver si se logra una mayor reducción a nivel cardiovascular y renal, pero sí hay mucha plausibilidad biológica que nos hacen sugerir que nos sugieren que la combinación de estas dos clases terapéuticas puede ser bastante interesante. Ahora, desde el punto de vista de los estudios de seguridad cardiovascular con los agonistas de GLP-1, no todos los agonistas de GLP-1 tuvieron impacto favorable. Lo tuvieron liraglutida, que es de administración diaria, semaglutida, que es de administración semanal, y dulaglutida, que es de administración semanal. Ahora, visto esto, Gilberto, y en ese escenario, ¿cómo crees tú que se debe posicionar en la práctica diaria, en las guías, y cómo traslado las guías a nuestra consulta diaria estas estrategias terapéuticas? ¿En qué momento deberíamos pensar en iniciar uno u otro en el paciente en la consulta, a la luz de las guías actuales? Sí, hubo una gran polémica en 2019 cuando salen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que se publicaron conjuntamente con la EASD, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, las guías 2019 de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular. Porque estas guías tuvieron la osadía de decir, venga, si un paciente diabético no viene recibiendo tratamiento, pero tiene enfermedad cardiovascular establecida, o tiene alto riesgo cardiovascular o tiene muy alto riesgo cardiovascular, iníciale directamente con un inhibidor de SGLT2 o con un agonista de GLP-1 con evidencia demostrada en reducción de complicaciones cardiovasculares antes de la metformina. Y eso fue todo un gran escándalo, pero realmente esas guías fueron muy interesantes porque tocaron dos puntos que yo creo que la discusión realmente, el avance de estas guías fueron dos puntos porque antes de esas guías nadie los mencionaba. Y era, número uno, si tú tienes un paciente con enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular alto o muy alto, se manejan exactamente igual. Tener riesgo cardiovascular muy alto se va a manejar como el diabético que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. No tienes que esperar a que el paciente se infarte, no tienes que esperar a que el paciente tenga un evento cerebrovascular. No, si tiene alto riesgo cardiovascular, de entrada lo vas a manejar exactamente igual. Y segundo punto, esa determinación de usar estos medicamentos se debe hacer independientemente del valor de hemoglobina glicosilada. En nuestro medio, y sabemos que la metformina es un medicamento bueno, bonito y barato, la recomendación de las guías colombianas fue, vamos a empezar con cambios terapéuticos del estilo de vida, esa frase de cajón que todos colocamos, pero que tú ya nos has ayudado a precisar, más metformina. Y si el paciente es diabético con enfermedad cardiovascular establecida, de entrada, cambios terapéuticos de estilo de vida, más metformina, más un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1, que generalmente por costo siempre nos vamos más por un inhibidor de SGLT2. Y eso es independiente del valor de hemoglobina glicosilada. Es que mi paciente se infartó, pero solo está tomando metformina, pero tiene 6,8 de hemoglobina glicosilada. Ey, ojo con el enfoque glucocéntrico. Tienes que ofrecerle los estudios, la evidencia de los estudios que ha demostrado reducción de complicaciones cardiovasculares. Lo tienes con metformina solamente y 6,8, perfecto. Adiciónale el inhibidor de SGLT2, empagliflozina, 10 o 25 miligramos al día, te va a ayudar a reducir las complicaciones cardiovasculares en ese paciente y te va a ayudar también a un mejor control glucémico. Que tenga 6,8 de hemoglobina glicosilada, pero si lo puedes llevar a 6,5 sin riesgos y sin generar hipoglicemia, pues claramente va a ser mejor para el paciente. Entonces, ya lo hemos ido posicionando. Creo que lo más importante, Oscar, ahorita es identifiquemos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes.
¿Cómo lo podemos identificar? Si tu paciente con diabetes tipo 2 ya tiene enfermedad aterosclerótica, es el nivel más alto de riesgo. Si no tiene enfermedad aterosclerótica, pero tiene múltiples factores de riesgo, más de 60 años de edad, hipertensión, obesidad, dislipidemia o tabaquismo, si tiene por lo menos 3 de esos factores, ya es de muy alto riesgo, así no tenga enfermedad aterosclerótica. Si tiene tasas de filtración por debajo de 30 mililitros por minuto, es de muy alto riesgo. Así que precisar esto nos va a ayudar para tomar con más tranquilidad la decisión de decir, bueno, en estos pacientes, en mis pacientes diabéticos de alto riesgo, debo arrancar con metformina y un inhibidor de SGLT2 o metformina más un agonista de GLP-1. Pero queda un factor adicional que vale la pena mencionar y es el factor lípidos. No se pueden perder nuestro próximo capítulo. Hablaremos específicamente de esas intervenciones en lípidos indispensables también dentro del estudio y el manejo en el continuum del paciente con riesgo cardiovascular, con diabetes o con prediabetes. Nuestro objetivo final es que nuestros pacientes estén bien mucho tiempo, libres de enfermedad cardiovascular. Buena alimentación, un poco de actividad física, muy buenos medicamentos con un muy buen perfil de seguridad cardiovascular y reducción de riesgo, como lo mencionábamos en la clase de hoy, y por supuesto la estrategia completa con un control lipídico adecuado. Así que no se lo pierdan, en nuestro próximo capítulo hablaremos un poco de este abordaje de los lípidos en el paciente con diabetes.